El tema de hoy, para los que apuntan, es Dios habita en las alturas y en la santidad. Una vez más, Dios habita en las alturas y en la santidad. Hermano, yo cuando estaba estudiando este mensaje, verdaderamente créanme que Dios siempre nos sorprende. Y yo me daba cuenta verdaderamente, hermano, cómo la religión nos engañó y nos desvió de la realidad. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué sucede todo esto? Y el Señor me enseñaba y me decía, todo esto sucede porque hay muchos hombres que se atreven a hablar de mí sin mi espíritu. Hay muchas personas, hermano, que tienen buenas intenciones. Todo el mundo quiere dar buenos consejos y hasta querer hablar de Dios, pero sin el espíritu. Y el Señor me decía, así hay muchos pastores, que ellos se consideraban pastores, porque otra gente los puso como pastores, pero yo no los he puesto. Y decía él, ellos son predicadores que predican de una forma natural. Por eso Pablo decía algo importante, que el hombre natural no percibe las cosas que provienen de Dios. Y para él son una locura y no la puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. El hombre natural no discierne nada del espíritu. Y verdaderamente hay hombres muy estudiados hablando humanamente. La vez pasada le decía que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Y dice que este hombre era poderoso en sus palabras. Y Moisés quería liberar al pueblo con su conocimiento, con la sabiduría que había obtenido de Egipto. Pero Dios se lo llevó al desierto y lo vació de toda sabiduría. Y ahora Dios le dio sabiduría para poder liberar al pueblo de Israel. Y fue como lo liberó. Le hablábamos de Pablo, que Pablo también era un hombre muy estudiado, era hasta filósofo. Él estudió una religión por maestros que le enseñaron estrictamente de acuerdo a la ley. Quizás podría decirse que estaba bien estudiado, bien preparado, pero Dios cuando lo llamó, lo vació de todo eso, erróneo. Y ahora le llevó un verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque a él lo enseñaron de una forma natural, pero cuando Dios lo llama, ahora lo enseñó de una forma sobrenatural, porque la doctrina que recibió Pablo no la recibió ni por carta ni por hombre, sino por revelación, de una forma espiritual. Por eso Pablo ahora fue capacitado por el Espíritu Santo. Él lo instruyó, lo capacitó, lo ejercitó para que se manifestase de una forma correcta. Así que los conocimientos de Pablo, ahora Pablo y sus títulos y todo lo tenían por basura, pero ahora por ganarse el verdadero conocimiento de la palabra que se obtiene mediante el poder de la revelación. Hoy le vamos a hablar algo muy importante. Yo quiero que usted lo lea bien lo que dice y dirá, es 57:14. No, este no es. Es que ese versículo no me suena. Verdaderamente es maravilloso este tema, hermano. Yo me sorprendo verdaderamente de esto. Permítame un momento. Dios ahorita en la iglesia. Es el 15, que se para, lo puse en la. Ahí mismo nomás el 15. Dice lo que dice. Y aquí es bien importante entenderlo, hermano mío, lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es? O sea, como quien dice, aquí está afirmando Dios. El que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y miren lo que dice. Yo habito en la altura y en la santidad. Vamos a agarrar solamente lo que es esto. Yo habito en la altura y en la santidad.
Es bien importante, hermano. Y todo esto porque la semana pasada estuvimos viendo lo que es Salmo 24, 3 y 4. Hoy yo quiero llevarle y corregirle muchas cosas que verdaderamente nos puede enseñar, hermano, y es una forma incorrecta. Yo quiero decirle que lo más incrédulo fue el pueblo de Israel. De hecho, ellos no han creído en el Mesías. Miren lo que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y no lléveme a... es el Salmo 15:1. ¿Qué dice? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Yo creo, hermano, que muchos de nosotros estuvimos enterados verdaderamente que Moisés subía ¿a dónde? Al monte ¿qué? Oreb. Y yo me sorprendía verdaderamente. ¿Y a quién encontraba en ese monte? A Dios. Quiero decirle que en ese lugar, hermano, verdaderamente se santificaba. ¿Por qué cree que ese momento estaba santificado ese lugar? Porque ahí estaba ¿quién? Dios. De hecho, vemos cuando un día Moisés quería saber por qué la zarza no se consumía, y Moisés quería saber y fue allá. Y cuando llegó, escuchó una voz que decía: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa, ¿qué dice? Santo es. ¿Por qué cree que ese lugar estaba santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Aunque no estaba el mismo Dios de los cielos en persona. ¿Por qué? Porque la voz que escuchó no era Dios. Y ni vio a Dios. Era un ángel que venía en representación de Dios. Cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que verdaderamente no era Dios. Era un enviado por Dios. Y yo quiero decirle que quien que le estaba hablando era un representante de Dios, como quien dice, un embajador de Dios. Y le dijo: quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa, dice, santo es. Dice qué importante es esto. Entonces el monte Oreb, el monte Sión, que viene siendo lo mismo, hermano, quiere decirle que allí es donde Dios se manifestaba y era donde Dios hablaba. No sé si me está entendiendo. De manera que el monte Oreb o el monte Sión para los judíos era un monte santo, un monte sagrado. Pero más adelante, hermano, podemos ver también que Dios le dio la bendición a Moisés de realizar un tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue presentado, porque Moisés tuvo una revelación o un sueño donde se le mostró un tabernáculo, y Dios le dijo: quiero que hagas uno semejante al que viste. Y claro que Dios le dio la medida y le dijo todo de qué forma tenía que realizarse. De manera que el tabernáculo se componía de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De manera que los judíos llegaron a determinar que era un lugar santo donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba. Pero más adelante, hermano, podemos ver algo importante también. Cuando un día Dios llamó a Salomón y le dijo que realizara un templo, ahí fue desbaratado el tabernáculo. Escuchen lo que le voy a decir. Fue desbaratado para poder armar el templo de Dios. Porque en el templo de Salomón ahí se puso las cosas que estaban en el tabernáculo. Y ahora los judíos decían: verdaderamente ahora este es un lugar santo donde Dios se manifiesta, porque cuando empezaron a ofrecer los sacrificios, Dios se manifestó en ese lugar de una forma poderosa. Porque ese lugar fue lleno del fuego de Dios. De hecho, mucha gente estaba sorprendida de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Así que en el monte santo, en el monte Oreb, los judíos lo tenían como algo consagrado, como algo santo. El tabernáculo lo tenían igual. El templo de Salomón lo tenían igual.
Pero hoy te digo, el monte sí existe, pero no es santo. Y Dios me hizo entender, por ejemplo, para que entiendas. Había iglesias donde yo me manifesté, pero ya no estoy yo allí. Así que ese lugar ya no es lo que se pensaba. ¿Qué te quiere decir, mi hermano? El monte sí existe, ahí está, pero no es santo ni está consagrado. Ahí puede subir cualquier animal, cualquier persona el día de hoy. Yo estuve viendo un documental junto con mi esposa acerca de ese monte. Es un monte seco, pedregoso, difícil de llegar ahí. Pero ahí ya no hay nada. Ahí no está la presencia de Dios. Y ahorita te voy a decir el por qué. De hecho, la palabra dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Lo que te quiero decir, mi hermano, que el día de hoy no existe el tabernáculo y no existe el templo que realizó Salomón. ¿Sí me está entendiendo? No lo destruyeron. Así es que, entonces, ¿dónde debemos ir para adorar a Dios? Pero Dios es una promesa. Dios dice que Él no habita en templo hecho por manos humanas. Porque Él mismo dice, ¿qué casa me compondrán donde yo pueda habitar? No hay, hermano. Dios es un Dios altísimo. El hombre no podía realizar una casa donde morase Dios. Pero Dios sí tuvo el poder de realizar un templo donde pudiera venir y morar. Y somos nosotros. Porque Él dijo que Él habitaría en un templo viviente. Usted es un templo viviente, realizado por el mismo Dios de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Ahora, para que Dios pueda habitar en ese templo, necesita ser santificado. Dios no habita en cualquier templo. Un día Dios me hizo entender algo importante acerca cuando Ezequiel decía que cuando se abrió un hoyo en una pared, entró y vio todas las abominaciones que había dentro. Todas las abominaciones tremendas. Imágenes de animales, de todo había ahí pintado en la pared. Lo cual espiritualmente Dios me decía que eso son demonios. Y cuando habitan demonios en un templo, quiere decir que ahí hay inmundicia. Quiere decir que hay cosas que Dios abomina. Porque ese templo ahora era abominable para Dios. Que ahora habitaban cosas que no deberían de habitar. Porque ese lugar supuestamente era para Dios. Yo lo que te trato de decir, hablando humanamente hoy en día, hay templos, o sea, vivientes, que cuerpos, que verdaderamente de donde existen tremendos demonios. Donde esa casa está llena de abominación, llena de inmundicia. ¿Por qué cree usted que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1? Dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí dice así? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Fíjese lo que le vamos a hablar. Solo estoy preparando esto, mi hermano, para que usted lo entienda. Yo quiero que entiendas algo. ¿Por qué Dios verdaderamente ya no habita en ese monte? ¿Por qué Dios ya no habita en el tabernáculo que había realizado Moisés? ¿Por qué ya no habita en el templo que realizó David? Porque ya no existe. Fueron destruidos. Pero ahora, mi hermano, quiero que entiendas que un día una serpiente que se encontraba en el Edén se dejó usar por Satanás para hacerle piedra de tropiezo. ¿A quién? Al hombre. Pero Dios, mi hermano, sentenció a esa serpiente. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios para esa serpiente que se dejó usar por Satanás? La sentencia de Dios fue: ahora te arrastrarás y tragarás polvo de la tierra.
Esa fue la sentencia de Dios. Y Dios le dio un código a los judíos. Y dijo que todo animal que se arrastrara sobre la tierra sería inmundo. Qué tremendo, ¿no? Lo que te quiero decir hoy, mi hermano, es algo bien importante que usted y yo debemos de entender. Dios no habita donde está la cosa abominable e inmunda. Dios dice que habita en las alturas y en la santidad. Esto es lo que tenemos que entender el día de hoy. Hermano, tú eres un templo. Y mientras haya cosas abominables en tu vida, mientras haya cosas inmundas, Dios no puede habitar en ti. Dios desea y anhela tener comunión contigo. Dios anhela y desea morar dentro de tu vida. Porque el deseo de Dios es que nosotros seamos gente llena de su presencia. Y que su presencia sea bien pronunciada en nuestra vida. Yo recuerdo un día cuando vino Nicodemo de noche a Jesús, le dijo: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque todas las cosas que tú haces no las harías si Dios no está contigo. Dios también le dijo a Josué, a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Quiere decir que Josué era un portador de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Hoy Dios lo que anhela y desea es que nosotros también seamos portadores de su gloria. Yo recuerdo, mi hermano, que dice que mucha gente se enteraba de las cosas maravillosas que Dios realizaba a través de los apóstoles. ¿Por qué, mi hermano? Porque mucha gente traía enfermos y atormentados por demonios y los ponían en cama y en lechos ahí por la calle, porque ellos esperaban que cuando pasase Pedro por ahí, al menos la sombra de Pedro pegase sobre alguno de ellos. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que cuando la sombra de Pedro pegaba sobre un enfermo, sanaba. Pero yo quiero decirte que la sombra no tiene sustancia. Lo que sí te quiero decir, que Pedro era un portador de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entienda. Pero el Señor me enseñaba y me decía: ¿por qué crees que mi gloria estaba en Pedro? Pedro era un tremendo antes de conocer a mi hijo, de conocerme a mí. Pero desde entonces él entró en un proceso de descontaminación de carne. De hecho, podemos ver cuando mataron a Jesús y que Jesús resucitó, y Jesús les había dicho antes de morir: después de eso me tienen que esperar en tal parte. Y ellos fueron a un lugar y ahí estaban escondidos por miedo a los romanos. Y cuando estaban ahí escondidos y encerrados, de repente Jesús traspasó las paredes. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba manifestando en un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado podemos traspasar paredes, aunque sean de hierro, de cemento, de piedra, lo que sea. Y cuando entró Jesús, dijo: pasa a vosotros. Y de repente se sorprendieron ellos. Y Jesús dijo, sopló sobre ellos: recibir el Espíritu. Yo quiero que entiendan, mi hermano, que cuando recibieron el Espíritu era para llevarlos a una tremenda regeneración. Yo quiero decirte, hermano, para poder ser uno regenerado, ¿de qué? Por ejemplo, hay personas que dicen: vamos a meter a fulano de tal, a meterlo a Alcohólicos Anónimos, para que sea regenerado del alcohol, para que sea regenerado de las drogas. ¿O no dicen así? No, ya se regeneró. Era borrachote, pero ahora ya no es, porque entró a un centro de Alcohólicos Anónimos, a un centro donde ayudan a los drogadictos. No, ya está regenerado. O a Neuróticos Anónimos, no, ya salió regenerado de ahí. Pues Dios, hermano, cuando dice que tú fuiste llamado, primeramente, como dice este versículo: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, hermano, Dios ha prometido venir y morar en tu vida, convertir tu vida en la casa, en la habitación y en la morada del mismo Dios de los cielos. Es una promesa. Dios ha prometido usar tu vida poderosamente. Dios quiere que tú seas un portador de la gloria de Él. Son promesas, hay muchas promesas que Dios promete en su palabra. Pero para ello, ¿qué dice? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Entonces, mi hermano, ningún ser humano se puede limpiar por sí solo.
¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú y yo practicamos de carne son poderes demoníacos. Porque los poderes demoníacos son los que nos llevan a practicar todo aquello que está bajo el poder de Belial. Belial es el demonio de la carne. No sé si tú me entiendes. Hermano, las obras de la carne son poderes demoníacos. Por ejemplo, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Sabías que es un demonio el adulterio? ¿Sabías que es un demonio la inmundicia? ¿Sabías que es un demonio la lascivia? La idolatría, la hechicería, enemistad, el pleito, celo, es obra demoníaca. Hermano, quiero que entienda que ningún ser humano puede contra algo fuera del poder humano. Yo he estado viendo kilos mortales, unos señores gordotes que pesan más de 300 kilos. Y cuando iban con un doctor, el doctor les metía unas dietas agresivas. Unos comenzaban, pero de repente había algo que se ponía y volvían a caer a lo mismo. Hermano, no es fácil. Siempre va a haber una guerra. Yo lo que te quiero decir, mi hermano, que humanamente no podemos. Porque el poder demoníaco es más fuerte que el humano. Para poder vencer y destruir las obras del diablo necesitamos al Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que nos lleva a destruir la obra del diablo. Por eso la palabra de Dios dice, el que peque del diablo, porque el diablo peque del principio, pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es? La palabra. Tú y yo podemos deshacer la palabra de Dios, la obra del diablo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu, es poder. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, mi hermano, yo no puedo descontaminarme de la carne sin el espíritu. Por eso que cuando entré a esa casa, yo me sorprendo que de repente sopló sobre, dijo, recibí el espíritu. Esa porción del espíritu los llevó a ser regenerados. Era el poder que los llevó a descontaminarse de toda contaminación de carne. Y no solo eso, también de espíritu. De manera, mi hermano, que Pedro para esos tiempos ya estaba regenerado. Ahora Pedro verdaderamente era un templo santo, consagrado. Por eso era portador de la gloria de Dios. Porque Dios no puede habitar en un templo, mi hermano, contaminado. En un templo que todavía es carnal. Hoy yo me sorprendo verdaderamente, mi hermano, de mucha gente que cree que es santa nada más porque es oyente de la palabra. Hay gente, mi hermano, que esta semana la vive en santidad y la otra como un impío. Pero hay gente, mi hermano, que escucha la palabra de Dios, la baja a su corazón y la pone por obra, y la palabra automáticamente lo santifica. ¿Por qué, mi hermano? Porque santidad es apartado. Por ejemplo, si yo ando en el adulterio, pero yo escucho que eso es malo delante de Dios, y Dios dice, deje el adulterio. La palabra dice, no adultere. Entonces la palabra, ¿qué hace? Me aparta del adulterio. Acá estaba el adulterio, pero Dios me apartó del adulterio. Es la palabra. Cuando yo la creí, la guardé en mi corazón, me aparté del adulterio. Porque santidad es apartado. No sé si usted me entiende. Hay gente que cree, mi hermano, que tan solamente ser oyente y es santo. Y el Señor me decía, de esos hay muchos en la iglesia, que creen que al venir a la iglesia y escuchar la palabra ya son santos, pero demonios. No sé si usted entienda, no, este compa es bien demonio. ¿Por qué cree que le dice así? Que este es bien demonio, porque es bien tremendo. Hermano, Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. La palabra de Dios no puede hacer ninguna operación en tu vida si tú no la crees y la guardas y la pones por obra. No puede hacer nada la palabra. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque la verdad te dice,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, orgía, siendo maldiciente, ratero, estafador, avaro, homosexual, bisexual, prostituta, lesbiana, gente hundida en la pornografía, en la masturbación y muchas cosas más. Si la verdad te dice eso, que eso está en contra de Dios, pero cuando tú crees eso y te apartas de eso, quiere decir que tú creíste y la verdad te hizo libre del engaño en el cual tú estabas ahí. Porque antes, mi hermano, yo podía ver personas en adulterio, porque para ellos era una vida normal. Ellos no tenían problema, creen que eso era algo normal. Ser un viejo rabo verde es normal. El mundo, mi hermano, ve a un hombre que tiene muchas mujeres, es normal. ¿O no? Lo ves en la droga, es normal. Lo ves borracho, es normal. Porque eso es lo que miramos todos los días y creemos que eso es normal. Pero cuando conocemos la verdad, nos damos cuenta que eso no le agrada a Dios. Y vivir en eso es vivir en inmundicia. Es vivir en lo que Dios abomina. No sé si usted me entiende. Entonces, cuando yo creo a eso, dejo de practicar eso. Porque la verdad me aparta de todo eso. Yo te quiero decir algo importante. Dios quiere que tú seas santo, porque Él es santo. Él no puede morar en un lugar donde hay mucha abominación e inmundicia. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:16. Eso lo dice la palabra, no yo. ¿Qué dice ahí? Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Entonces, mi hermano, si dice ser santo, Dios no está pidiendo que nos santifiquemos. Y para eso nos dio a Jesús, que es la palabra. Y para eso nos dio al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a vivir la palabra, que nos va a llevar a ser santificados. Yo te voy a decir algo. El Espíritu Santo no te va a guiar a la inmundicia, no te va a guiar a practicarlo para lo que para Dios es abominable. Yo quiero decirte que el Espíritu de santidad te va a guiar a la santidad. De hecho, la palabra Espíritu Santo implica lo que Él es. ¿Cuántas veces le hemos dicho que Dios anhela y desea que se cumplan 3 santidades en tu vida? Porque Dios es santo, santo, santo. Y tú y yo también tenemos que ser santo, santo, santo. Existen 3 santidades, las cuales tú y yo tenemos que obtener. La primera es la santidad. ¿Qué le había dicho? Ya no se acuerda. La posicional. ¿Qué significa esto? Cuando el Espíritu Santo va y nos hace entender y nos trae a los pies de Jesús. Y luego Jesús, ¿qué hace? Derrama su sangre preciosa y nos limpia ¿de qué? De todo el estado pecaminoso que tú y yo veníamos arrastrando, y convierte mi vida en la casa, en la habitación y en la morada del mismo Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Esta santidad a nosotros no nos cuesta nada. No nos cuesta absolutamente nada. Pero la segunda santidad sí. Porque Dios es santo y en la primera viene y nos limpia y nos santifica. Pero en la segunda, mi hermano, sí tenemos que hacer algo nosotros. Y es la que dice en 2 de Corintios 7:1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos. Aquí es la santidad experiencial, donde yo tengo que poner de mi parte. O sea, ¿qué quiere decir? Todos queremos que Dios lo haga. No, hermano. Ahora Dios quiere que tú y yo nos involucremos. Porque aquí dice, póngamelo ahí, dice bien claro, miren lo que dice. Amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. Aquí habla de involucrarnos. Aquí es donde el oyente, mi hermano, reniega y rechaza la palabra.
¿Por qué, mi hermano? Porque el oyente todo lo quiere, nomás cree que con el oír ya todo se logró. No, hermano. Aquí tengo que yo poner de mi parte. De hecho, Jesús ya hizo todo. ¿Qué me dio? El poder, que es el Espíritu Santo. Por eso cuando llegó Jesús, sopló sobre ellos. Les dio el poder que los iba a llevar a descontaminarse de la carne. Sin el Espíritu, nadie podemos descontaminarnos de la carne. ¿Por qué, mi hermano? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede dominar las obras del diablo. La obra del diablo no se puede hacer con la obra, con el poder humano. Necesitamos el poder de Dios. No sé si te me entienden. Hermano, yo verdaderamente me sorprendo de esto. Entonces aquí habla, mi hermano, porque Jesús ya se fue, porque Él dice en su palabra, les conviene que yo me vaya. Y si yo me voy, yo le voy a rogar a mi Padre para que envíe al Consolador. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador. Y Él estará con ustedes. ¿Por qué Jesús estaba haciendo esto? ¿Entiende esto? Porque Jesús, mi hermano, estaba en la tierra como un ser presente y no como un ser omnipresente. Dios es omnipresente, que está a la misma vez en todo lugar, pero Jesús se despojó de eso, se despojó del poder de Dios, se despojó de ser omnipresente. Por eso Jesús solo estaba presente ahí con los apóstoles. Por eso decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ahora me voy a manifestar como omnipresente. Por eso decía él, por eso me voy a ir y le voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Al descender el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo podía estar en cada persona y en todas las naciones a la misma vez. Porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Por eso Jesús quería irse, para que esto fuera posible. ¿Cuántos lo están entendiendo? Imagínate, si el Espíritu Santo fuera presente, ahorita está trabajando con Edén. De aquí a que termine con Edén, va a venir conmigo. Porque no puede estar a la misma vez en todo lugar, no. Por eso Jesús, conviene que yo me vaya. Y yo me voy a ir y le voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador. Entonces, ¿sabe? El Espíritu Santo fue derramado en cada corazón y en cada nación. El Espíritu Santo está en todo lugar a la vez. Por eso, a la misma vez, puede trabajar con cada uno de nosotros, porque el Espíritu ya está en tu vida. El problema es que no lo dejas trabajar en tu vida. Él empieza a trabajar y tú desbaratas su obra. Él te empieza a apartar de las cosas que no le gustan a Dios y tú sigues revolcándote en ellas. Como el perro se vomita y se vuelve a tragar el vómito. Como la marrana lavada, ¿no? Vuelve al cielo a ser enlodazada de inmundicia. Hermano, el Señor me enseñaba y me dijo: el que verdaderamente entiende y cree, vive la vida que vivieron los apóstoles. Cuando Pedro fue regenerado, Pedro no volvió atrás, siguió adelante, porque él menospreció su vida hasta la muerte. El problema es que muchos de nosotros no queremos resistirnos hasta la muerte. No queremos menospreciar nuestra vida carnal. La otra vez le decía que yo miraba a mi pastor, como dos que fueran gemelos. Miraba a uno bueno y al otro malo. Y el malo golpeaba al bueno. Yo quiero decirte que cuando tú y yo nacimos de nuevo, hay una guerra en nosotros. El viejo va a querer dominar tu vida. Y el nuevo también. Pero lo que más me sorprendía a mí, que el nuevo, hermano, se dejaba golpear. El nuevo no mostraba defensa. Y eso es lo que le agrada a Dios. Que nosotros resistamos por un poco de tiempo, porque el diablo no siempre va a estar sobre nosotros. Así, cuando vino por Jesús, lo tentó en varias áreas de su vida. Jesús lo resistió y el diablo lo dejó por un tiempo.
Mientras estemos aquí va a venir el diablo por un tiempo, nos va a tentar, nos va a probar, y si resistimos se va a ir, pero después va a regresar, porque el diablo no pierde la esperanza mientras tengamos vida en este cuerpo. Yo lo que trato de decirte, mi hermano, que el Señor me dijo, mira, Pedro se dejó regenerar, Pedro no volvió atrás. Muchos de ustedes, el Espíritu Santo empieza a trabajar en sus vidas y vuelven atrás nuevamente. Hermano, el enemigo no va a perder las esperanzas de volverte tirado otra vez, de volverte tirado, arrastrado. El problema no es que caigas, sino el problema es que te quedes tirado. Hay mucha gente que ya cayó y no se puede levantar. Yo conozco mucha gente, mi hermano, que cayó de la gracia de Dios y el día de hoy no se ha podido levantar. ¿Cuántos de ustedes conocen gente de esa? No se puede levantar, parece que se hunde más. Se hunde. El Señor me decía, hoy hay muchos de este cristiano en esa condición. Van a las iglesias, pero no cambian, no son transformados. ¿Por qué? Porque no permiten que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Lo que el Espíritu Santo puede realizar en su vida mismo lo derriba. Es como traer un marro, ¿no? Tumbando todo lo que va construyendo el Espíritu Santo. Hermano, no tenemos pretexto. Jesús les dio el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes ya tienen el Espíritu de Dios? ¿Te das cuenta? Ya lo tenemos, ya lo recibimos. Entonces quiere decir que para estas fechas, hermano, nosotros ya debemos ser portadores de la gloria de Dios. Para estos tiempos nosotros debemos ser gente santa, santa, santa. Ahorita le estaba diciendo a mi hermano que la segunda es la experiencial. Es donde yo tengo que poner de mi parte. El Espíritu Santo va a poner su parte. Entonces, mi hermano, con el poder del Espíritu voy a poder lograr descontaminarme de toda contaminación de carne. Aquí es donde yo me tengo que negar a mí mismo. Aquí es donde yo tengo que azotar mi cuerpo, como decía Pablo, que debemos de azotar el cuerpo, azotar el cuerpo. Es no darle lo que a la carne le agrada y que está en contra de Dios. Porque no nacimos de la carne para vivir en la carne. No somos deudores de la carne para vivir en la carne. No sé si usted me entienda. Por eso, hermano, yo le quiero decir, ¿por qué Dios está hablando de esto, hermano? Por algo poderoso que está a punto de realizar. Pero Dios te hace entender hoy, tú no eres santo nomás porque escuchas la palabra. Tú no eres santo que una semana vive en santidad y después está como hijo del diablo. Y aquí es donde se cumple lo que dice la palabra de Dios, mi hermano, que Dios abomina a los tibios. ¿Quién es un tibio? Uno que vive una vida ambivalente, una vida doble. Eso no es. Hoy aparece a ver ahí hermanos que duran unos meses bien con Dios y después como hijos del diablo. Unos años en las cosas de Dios y después como años como hijos del diablo. De esos hay muchos. Yo lo que trato de decirle es esto bien importante. Cuando tú y yo cedemos al trabajo del Espíritu Santo, le damos el trabajo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo un día me dijo esto, ¿sabes qué? Más ayuda el que no estorba que el que ayuda. Me dijo él, yo no necesito tu ayuda. Solo quiero que seas materia dispuesta. Yo soy el que te voy a cambiar y el que te voy a transformar. Yo soy el que te voy a descontaminar de la carne. Tú no puedes. Y Dios me decía algo importante, porque no es del que quiere ni del que corre, sino que en Él tenga misericordia. Y como ella tuvo misericordia de nosotros, nos dio su Espíritu. Pero el problema es que nosotros somos el estorbo del Espíritu. ¿Por qué? Un día, hasta parece, escuchen lo que le voy a decir. ¿Cuántas veces le he dicho yo, mi hermano, o algunos de ustedes han soñado que ustedes llevan el volante de una camioneta? Se sueña una camioneta y ustedes son los que manejan. Y cuando manejan van a donde les pega su regalada gana. Y Dios me dijo, es tiempo de que dejes de ser tú el chofer. Es tiempo que le des el volante al Espíritu Santo de tu vida. Porque Él es el que te va a direccionar, es el que te va a llevar a donde tienes que ir. Pero parece adrede como confirmación de algo, porque Dios me mostró eso. Pero con confirmación de eso, me mostró otro sueño. Comió muchos tamales o frijoles, hermano. No, escucha.
En este sueño miraba yo, era una visión, un sueño. Haz de cuenta que miraba una camioneta de los años 60, era como tipo cuadrada, era Chevrolet. Y luego miraba a un pastor, yo que iba manejando el pastor, y iba escuchando música, alabanzas. Pero iba en el volante, pero entre las piernas y el volante de su mano llevaba un marrano. Y eran marranitos güeritos que trae color de rosa. ¿Cuántos conocen marranitos? Un marranito como que no tiene pelo, color de rosa, que le llaman marranitos güeros. Lo lleva chiquita así. No, hombre, iba gozándose el pastor manejando y oyendo música y unos besotes al marrano en la cabeza y gozándose con su marrano. No es broma, sino que me cae un rayo y me destruye a Dios en este momento. ¿Para qué estoy mintiendo? Y lo miraba a una persona que se le acercaba y le decía, ¡ey, ey! Y no le hacía caso. Él iba escuchando música, ignoraba al que le iba hablando y abrazaba al marrano y unos besotes al marrano. Y a los días le digo, Señor, ¿qué me tratabas de mostrar con ese sueño, esa visión? Hoy en día, aún pastores, te mostré un pastor, aún pastores en la iglesia tienen abrazada la inmundicia, porque el cerdo simboliza ¿qué? Inmundicia. Por eso un día mi hermano Pedro, cuando estaba en Jope, en la azotea, dice que de repente vio que descendió del cielo un lienzo y había cuadrúpedos de reptiles. Y escuchaba una voz que decía, Pedro, mata y come. Y decía, no, Señor, porque nunca entraba a mí cosa inmunda. Ahorita le decía que la serpiente es inmunda. Y los cerdos también lo representan como inmundo, porque ellos viven en la inmundicia. Y me dice el Señor, hay pastores y hay iglesias que están abrazados de la inmundicia y se gozan. Y la persona que estaba ahí era el Espíritu Santo, que quería hacer entender que ese tipo de vida no era bueno, que lo dejara a él manejar la vida, para que dejara esa vida de ir siempre abrazado de la inmundicia. Pero él no hacía caso. Seguía abrazado del marrano y besando el marrano. No, hermano, si lo viera bien contento, bien feliz. ¿Cuántos de ustedes se gozan, mi hermano, con la inmundicia? Vivir en adulterio es inmundicia. Vivir en inmundicia, vivir en algo abominable, en fornicación, inmundicia, en la vida, lo que no le agrada a Dios. Si tú vives así, tú vas abrazado de tu marranito. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy traen su marranito? Ves y ves a su marranito, gozándose con su marranito, o sea, gozándote con la inmundicia, con lo que es abominable delante de Dios. Y no dice eso la palabra, descontamínate de eso. Tú y yo no podemos, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el poder de Dios que nos lleva a apartarnos de lo que para Dios es abominable. Hermanos, los apóstoles no pudieron deshacerse de la carne hasta que recibieron el Espíritu. Fue cuando fueron regenerados y después de eso recibieron la bendición del reino. La gloria de Dios reposó sobre ellos. Dijo Dios, da un mensaje sencillo. Yo quiero que ustedes sean portadores de la gloria, que no se han dado cuenta que yo prometí que la gloria postera sería mayor que la primera. Tienes que entender que lo que yo quiero hacer en tu vida será más poderoso que lo que ha pasado la gente del tiempo pasado. ¿Sí lo captan? Y no solo eso, hermano, sino que también el Espíritu Santo nos va a dar el poder de ser liberados de los espíritus. Porque ahí dice, y de espíritu. Hermano, cuando hay demonios que viven dentro de ti, simplemente para que entiendas. Esto me llamó mucho la atención. Un día me dijo Dios, mira, esa casa está sola. Y por cuanto está sola, esa casa se ha convertido en guarida de drogadictos y rateros y gente que roba. En esa casa hay borrachos, marihuanos, de todo, y la usan como un refugio. Y me dijo el Señor, todo lo que opera en esos drogadictos son demonios.
Y lo que me dijo el Señor, a los demonios les gusta usar tu vida, o sea, el templo, la casa o habitación, como una guarida de demonios. Y los demonios, para poder vivir ahí, necesitan llenarla de inmundicia, porque ellos son inmundos y viven entre la inmundicia. Cuando hay demonio en tu vida, está llena de inmundicia. Por eso Dios dice, contamínate de carne y de espíritu, porque los espíritus son los que causan que tu vida esté llena de inmundicia, de cosas que Dios abomina. Hermano, estos mensajes a mucha gente les hace agresivos, ofensivos, se les hace duro, les causa enojo, pero tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Yo no te vengo a predicar un evangelio facilista. El evangelio facilista es como un evangelio que en su predicación son puros pétalos de rosa, mensajes que halagan tus oídos. Por eso Pablo decía, llegará un tiempo en que la gente no querrá sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón se les amontonará al maestro, que les hablen de acuerdo a su propia concupiscencia. ¿De quiénes? De los oyentes. Porque el oyente solo desea y anhela mensajes halagueños, lisonjeros, que no los ofendan, que no los reprendan, que no los corrijan. Mira, te voy a decir algo importante. Ahorita le decía a Ismael y a Rosa, cuando estuve yo en el penal, yo iba al área de detenidos a evangelizar a la gente. Y siempre que llegaba ahí gritaba uno como perro, como vaca. Y más cuando yo mencionaba la palabra infierno. Si sigues como vas, tarde o temprano te vas a ir a un lugar que no fue creado para nosotros, sino para Satanás y sus aliados. Y renegaba y gritaba. Y parece ver que un día le dije, ¿sabes qué? Ten cuidado porque hoy tienes vida, mañana quién sabe. Salió de ahí, a los días le enterraron una punta en el corazón y se quebró la caja, se le quedó el fierro dentro del corazón y murió. Había otros que entraron que decían que eran zetas, que habían macheteado acá por la colonia Cancún. También, yo le decía ahí, porque Dios me da la palabra, aunque te echen 50 o 100 años, yo tengo la respuesta para tu vida, solo vuélvete a mí. El juez te dirá, te sentenciará con los años que quiera, pero yo tengo la última palabra, solo vuélvete a mí. Se burlaban de mí ellos, creían que ellos eran lo máximo. No me hicieron caso, se burlaban de mí. A los 8 días los decapitaron. Hermano, es tremendo todo esto. Y yo, con perdón de todo, pero también digo delante de Sarita, su primo que hace días murió, él conoció la verdad. Cada vez que venía aquí, la palabra le ofendía y ella misma lo sabe. Pero yo te aseguro que ahora la palabra aquí es la que la atormenta ya. Híjole, se me habló la verdad y yo la rechacé. Renegué con lo que predicaba, hermano. No reniegue con la verdad. La mejor palabra que tú y yo podemos recibir es la que verdaderamente nos dirige a la realidad de las cosas del reino, que es la verdad. La verdad duele, pero la verdad es la única que nos va a hacer libre. La verdad es la única que nos va a llevar a vivir la vida que Dios anhela y desea de nosotros. Hoy en día, mi hermano, verdaderamente tenemos que entender que Dios dice ser santo porque yo soy santo, y sin la cual nadie me podrá conocer, nadie me podrá ver. Muchos de nosotros, mi hermano, a lo mejor pensamos que ser santo es una esculturía de los católicos, porque para ellos las esculturas de yeso, de cemento, de piedra, de oro, de plata, de fierro, de cera, de tierra, de madera, creen que eso es ser un santo. ¿O no? Santo Reventón, San Expedito, Santa Cachucha, la Virgen de los Lagos, Santa esto, Santa acá, Santa allá, santos por todos lados. ¿O no es cierto? ¿Cuántos de ustedes eran devotos de San Expedito? Hermano, yo tenía mis santos.
Yo era devoto a algunos santos. ¿A poco usted no tenía su santo? Válgame Dios, resulta que yo no era el único que tenía un santo. Mi mamá tenía la casa llena de santos, para ella puro santo. ¿Sabe dónde entendí yo que era una mentira todo eso? Cuando caía el cerezo. Un día llegó un muchacho ahí y andaba con un cuchillo y un palo. Tenía un burileando. Un monito. De un palo estaba haciendo un monito. Y luego después ya hizo el monito con las pies cruzadas como si fuera Cristo. Y luego ya le puso la corona espina, le puso espina de rosal, de los que había ahí. Y luego lo clavó en una cruz, porque hizo la cruz aparte y luego puso el mono ahí. Y luego ya lo con un, ¿cómo se llama? Ese que lo conecta a la luz que quema, ¿cómo se llama? ¿El qué? Bueno, como sea ese con que le queman así como punta y ahí le van dando figura y todo eso. Y luego ya se lo venden a la gente. Y luego la gente ya lo lleva con el cura. Y como el cura tiene el poder de canonizar, ya sean muertos o monos, canonizar es santificar. Ya nomás le avienta agua maldita y ya es santo. Te digo maldita porque un padre no tiene el poder de bendecir un agua. El único que tiene de bendecir es Dios. Y ahora que ya el padre nomás le echaba el agua ahí, ya te podías hincar, ya te podías persignar, ya te podías poder pedirle lo que tú quisieras a ese mono. Pero yo me di cuenta que el que hizo ese mono era uno bien marihuano. Hizo ese trabajo para comprar droga y drogarse. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree es semejante al que lo hizo. Hermano, una escultura, eso no es un santo. Esa es la peor mentira, hermano. No vamos muy lejos. Escucha lo que te voy a decir. Cuando el Papa Juan Pablo vino aquí a México, ¿se acuerdan ustedes cuando vino a México? ¿No le acercaron los huesos de Juan Diego? ¿Qué hizo el Papa con los huesos de Juan Diego? Lo canonizó. ¿Qué? Lo santificó. ¿O no? ¿Sabe quién era Juan Diego? Era un brujo. Era un curandero. Yo estuve escuchando la historia de hace más de 500 años. ¿Quién era Juan Diego? Juan Diego era un curandero, era un brujo, era un hechicero. Hermano, ¿y qué pasó? Le trajeron su hueso a Juan Pablo II, hizo su ritual, y ya Juan Diego, el que era brujo, el que era hechicero, el que era divino, ahora ya era un santo. Y así, mi hermano, han santificado a cuanto líder religioso famoso, después de que se muere ya lo canonizan. Hermano, no vamos muy lejos. Miren nomás para que vean la gran confusión que existe aquí. ¿Cómo le decían a Juan Pablo? Su santidad. ¿No le decían así? Oye, un día mi abuela decía, no, va a venir su santidad. Y yo, ah, caray, qué tremendo. O sea, palabras de respeto, ¿no? Y en la televisión, su santidad. Entonces, si él era santo, ¿por qué el día que se murió tuvo que venir Benedicto y canonizarlo? Que no era santo ya, que no era santidad, ¿por qué tuvo que pasar por un proceso de canonización, pues? Que no era su santidad, entonces ¿para qué le iban a santificar, pues? Si ya era su santidad. Hermano, lo cual te quiero decir con esto, que esas son puras herejías. Ningún ser humano, mi hermano, tiene el poder de canonizar a nadie, de santificar a nadie. El único que tiene el poder de santificar es Dios. Y Dios te santifica con su palabra y te santifica en vida, no después de muerto. ¿Me estás entendiendo? Por eso, ¿cómo me santifica Dios? Me predica y me enseña.
Y luego ahora a mí me toca creer, guardar la palabra en mi corazón y ponerla por obra. Y es cuando la palabra me santifica. Por eso Jesús decía antes de morir: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo me santifica? Escuchándola, guardándola, poniéndola en práctica. Es como me santifica. Qué fácil, ¿no? En el catolicismo. Bien borrachote, bien marihuano, de lo peor, ratero, violador, de lo peor. Ah, pero mi mamá, como es católica, me hacen unas misas y ya me sacan del purgatorio. Ah, no me llevan con el Padre para que me santifique, me canonice y ya entro al reino. Qué facilito, ¿verdad? No, hermano, la verdad es que vienes a la iglesia y escuchas la verdad, la guardas en tu corazón y la pones por obra. Es lo que te santifica y lo que te hace entrar al lugar donde habita Dios. Qué fácil esto. Imagínate, hermano, vivir una vida tremenda. Pues en ese caso mejor le doy vuelo a la hilacha, ¿no? Y hay que me lleguen con cualquier curita. Y ya, de cuenta que ya antes de enterrarme me echan agua maldita y todo, y me sacan del purgatorio y ya me voy al reino. Y venir aquí con Dios pues está más difícil. Porque aquí tengo que venir a escuchar la palabra y luego creerla y luego guardarla y luego ponerla en práctica. Y luego permanecer hasta el último día, viviendo y caminando de acuerdo a la palabra de Dios, para poder entrar a su reino. Está más difícil aquí, mejor nos vamos allá, ¿no? Agarren su Biblia y todo y vámonos mejor allá. Allá está más fácil. Allá viva su vida ambivalente como un hijo del diablo. Acá el curita nomás le hace unas misas y todo y lo saca del purgatorio y lo mete al reino. O vamos con Ana Maldonado por unos dólares, te mete al reino de Dios. ¿O no? Qué error tan grande, ¿verdad? ¿Sabes qué me dijo el Señor? El único que tiene el poder de santificar soy yo. Yo te santifico en vida, no después de muerto. Hermano, ¿por qué este mensaje? Porque Dios me estaba haciendo entender, mi hermano, que algunos creen que porque vienen aquí a la iglesia ya son santos y están listos para partir al reino. No te equivoques. Si tú no vives de acuerdo a la palabra, porque te voy a decir una cosa, bien le dijo Dios a Jeremías: antes de que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieras, te santifiqué. No solo a él, a ti y a mí también. Antes de que te formaste en el vientre de tu madre, Él nos conoció. Antes de que tú y yo naciéramos del vientre de nuestra madre, Él nos santificó. ¿Por qué dice antes? Porque tú y yo ya existíamos en el reino. Aunque no lo creas, tú y yo ya existíamos. No que en el momento que te estuviera formando ahí para nacer, ahí, aquí lo voy a santificar. No, hermano. Tú y yo ya éramos seres santos, consagrados. Ya existíamos en el reino, por eso estábamos allá con Él, desde antes de venir aquí. Por eso, mi hermano, tú y yo ya existíamos y éramos santos. Pero Dios nos envió a la tierra para que viviéramos y camináramos como un día caminábamos en su reino. ¿Me está entendiendo? Por eso tú y yo, mi hermano, tenemos que vivir y caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vivir en santidad y caminar en santidad es ser hacedor de la palabra. Es caminar de acuerdo a la luz de la palabra. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Tú ya eres santo.
pero hace tiempo no has caminado, no has vivido ni has caminado como tal. Has caminado como el diablo quiere. Has caminado de acuerdo a la ley de la constitución del infierno, en inmundicia. Y hoy te considera delante de Dios como algo abominable. Pero hoy Dios quiere que regreses, mi hermano, a tu camino verdadero, que es Él. Porque tú vas por un camino, mi hermano, erróneo, donde te vas contaminando de inmundicia, de cosas abominables. Y Dios te dice, ese no es el camino. Y Jesús te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo debo de caminar de acuerdo a la luz de la palabra para poder llegar al Padre. El más que dice, póngamelo ahí por favor. Es Juan 14:6. ¿Qué dice? Y léalo con sus propios ojos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dice? Jesús, que no es la palabra. ¿Qué te dice esta palabra? Esta palabra es el camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo debo caminar de acuerdo a eso, porque este es el camino. Y no solo eso, y la verdad. Esta es la verdad que salió de los labios del Dios veraz. La palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, mi hermano, fíjate lo que está diciendo. Y no solo eso, esta palabra te da vida. Hermano, ¿qué escuchó Lázaro cuando estaba ya muerto y putrefacto? ¿Escuchó la voz de quién? Del Hijo de Dios. Escuchó esta voz. Y esta voz, que es Jesús, le dio vida. Si nos damos cuenta, cuando Jesús iba a un lugar, mi hermano, venía ahí una multitud y había un alboroto y una mujer ahí llorando, lamentándose porque había una viuda que había muerto a su hijo único. Y cuando venía el alboroto, Jesús escuchó la lamentación de esta mujer y tuvo compasión de ella. Y detuvo a los que llevaban el féretro. Y le dijo, a ti te digo, joven, levántate. ¿Qué escuchó ese hombre que ya estaba muerto? La voz del Hijo de Dios, porque la voz del Hijo de Dios es vida. ¿Y qué pasó? El joven se reincorporó y se lo dio a su madre. Si nos damos cuenta, un día Jairo tenía a su hija enferma y corrió a buscar a Jesús. Y cuando lo encontró, dijo, maestro, ven, mi hija está enferma. Y Jesús fue con Jairo a la casa. Cuando llegaron, antes de llegar donde estaba la niña, ahí dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús dijo, no ha muerto, sino duerme. Y Jesús solo escogió a algunos y entraron donde estaba la niña y dijo, Talita Kumi, levántate. Y la niña se levantó. ¿Qué escuchó la niña que ya estaba muerta? La voz del Hijo de Dios. Por eso la voz de Dios es vida. ¿Y qué dice? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, hay algo importante. El Padre allá está porque Él vive en las alturas. Pero me dijo algo importante Dios. Y no es que yo le añada la palabra. Es como dice la palabra de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino. Mucha gente dice, ah, caray, ¿cómo está esto? Hay muchas formas de explicar esto. Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. No solo significa que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino, pero también Dios me dijo esto: el que no nace de nuevo no entra en la actividad del reino. Porque el reino es una persona y es Jesús. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en la actividad de Jesús. Y lo que te está diciendo aquí, algo importante: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes participar para realizar la obra del Eterno si no es por Jesús. Porque Jesús te va a cambiar, te va a transformar, te va a santificar, te va a consagrar. Porque Dios, mi hermano, solo utiliza lo consagrado. Y no solo eso, sino va a convertir tu vida en el templo, en la habitación del mismo Dios de los cielos.
Hoy en día muchos pueden decir, Dios habita en mi corazón. ¿Estás seguro que habita en tu corazón? Si tú vives una vida tibia, doble, Dios no puede estar ahí. ¿Te acuerdas, mi hermano, cuando Sansón cometió lo que no debería de hacer? ¿Estaba Dios con él? Ya se había ido de él. ¿Te acuerdas de Saúl cuando se rebeló Saúl? Dios se apartó de él. Hermano, ¿qué estás haciendo tú en contra de la palabra? Yo sé que tú sabes qué es lo que estás haciendo en contra de la palabra. Pues esa es una razón por la cual el Señor está ahí. Por eso te digo, hace tiempo Dios me mostró, y se lo he dicho una y otra vez y siempre lo diré. Miraba a un muchacho volando su papalote. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Estoy volando mi papalote. Y yo le decía, pero yo no veo nada. Ya vi el carrete y seguí el hilito, ya estaba su papalote muy lejos. Y lo llevó un viento y se llevó el papalote, y el muchacho se quedó con el puro carretillo en la mano. Y yo le decía al Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué me estás mostrando? Así como tú viste al muchacho y su papalote, pero el papalote muy retirado de él, así estoy yo de muchos en mi iglesia. Mi presencia se ha retirado de su vida por la vida que llevan. Cuando tú miraste que el papalote se fue, yo ya me fui de muchos de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Dios me hizo entender esto. Cuando miraste que el papalote estaba todavía cerca de él, quiere decir que yo todavía tenía la oportunidad de que él me metiera en su corazón. Pero sus obras pecaminosas hicieron que me fuera de activo en su vida. Así como tú. Por eso la semana le decía, la semana pasada, hermano, que muchos ya están en la lista del diablo. ¿Y sabes por qué? Porque ya Dios sabe que esa persona ya no va a ser cambiada, ya no va a ser transformada, ya no va a hacer caso. ¿Y sabe qué? Dios retira su cobertura, su presencia, su bendición, y ahora cae automáticamente en las manos de Satanás. Y Satanás en cualquier momento le va a quitar la existencia. Hermano, esto es lo que Satanás ha hecho desde hace mucho tiempo. Hermano, no desaproveches este día, porque este día es la misericordia de Dios manifestándose a tu favor todavía. No desaproveches la oportunidad. Muchos de nosotros, mi hermano, cada día lo vemos como una bendición para seguir pecando, para seguir rebelándonos en contra de Dios. Hermano, tienes que entender que los apóstoles vivieron este día como si fuera el último. Pero ¿sabes cómo lo vivieron? De acuerdo a la palabra de Dios. Por eso ellos tuvieron una vida exitosa. Yo quiero que entiendan. Muchos de ustedes creen que por estar aquí y ser oyentes son santos. Hoy yo te digo, tú no eres santo. Mentira, tú te has engañado. De nada te sirve venir aquí y ser solo un oyente. Mira lo que te dice Santiago 1:22. Solo a esa 20:05. ¿Qué te dice? Yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo Jesús. ¿Qué dice ahí? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Quiere decir que si nomás vengo yo escucho, pero no practico lo que escucho, entonces me estoy engañando. Y de nada me sirve venir aquí a vivir una vida engañada, hermano. ¿O no? Mas sin embargo, mi hermano dice, pero ser hacedores ¿de qué? De la palabra. Por eso yo vengo, escucho la palabra, y cuando yo creo esa palabra, la guardo en mi corazón. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, las mujeres. Es más, por ejemplo, es un ejemplo, para que no vayan a pensar. Edén es un engañador. Pero le gustó Crisel. Y le contó mentiras, y Crisel le creyó. Y Crisel lo metió a su corazón. Y ahora Edén anda haciendo y deshaciendo cosas tremendas. Edén le engañó. Pero ella le creyó y lo metió a su corazón. ¿Qué te trato de decir con esto? Lo que trato de decirte, mi hermano, que muchas veces nosotros no entendemos que en nuestro corazón solo existe verdad o mentira que nosotros mismos hemos creído.
Y se ha convertido en mi corazón un patrón para conducir mi vida. Si tú has creído, mi hermano, que solamente venir aquí y escuchar, con eso tiene, tú estás engañado. Pero si hoy, mi hermano, crees esta palabra y la guardas en tu corazón, a sabiendas que la tienes que poner por obra, hermano, no es difícil. El Espíritu Santo te da el poder de que la vivas. Por eso dice en Romanos 1:4, el Espíritu de la santidad, Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Vivir en justicia es vivir en santidad. ¿Qué dice ahí? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de la santidad. El Espíritu Santo es santo. No le dije la tercera santidad. La tercera santidad, y yo dije la posicional, la experiencial y la tercera. De hecho, la palabra Espíritu Santo implica lo que Él es. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que cuando yo reúno la posicional, la experiencial y sigo siendo obediente, entonces la santidad de Dios me será acreditada. Pero yo, la tercera es el mismo Dios de los cielos en tu vida. Espíritu Santo implica lo que Él es santo. Entonces Él se va a convertir en la santidad de Dios en nosotros porque Él es Dios. Y aquí se reúnen las tres santidades: posicional, experiencial y la que Él es. Ahora, para terminar, hermano, le dije que no iba a entretener mucho. En pocas palabras, hermano, lo que Dios desea y anhela es que tú y yo, mi hermano, para poder entrar al lugar santísimo, necesitamos vivir en santidad. Porque Él habita en las alturas y en la santidad. De hecho, mi hermano, si tú te das cuenta, en tiempo pasado, cuando un sacerdote quería entrar al lugar santísimo, ¿sabes qué hacía él? Se santificaba y se consagraba para poder entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Se santificaba, se consagraba. Por eso dice que él, antes de entrar a ese lugar, él vivía preparado de acuerdo a lo que Dios les había dicho, de acuerdo a la palabra. ¿Y no sabes qué hacía? Mandaba a traer un becerro. ¿Y sabes qué hacía? Degollaban al becerro y lo echaban la sangre del becerro en un plato. ¿Y sabes qué hacía él? Primero se santificaba y se consagraba. Mandaba a matar el toro y tomaba la sangre del toro, y ahora entraba, o sea, la sangre de una becerra, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca de la propiciación. Era una caja de madera hecha de acacia y bañada con oro. Pero yo lo que te quiero decir, arriba tenía una tapadera, era de puro oro. Era una tapadera, pero a la vez tenía dos ángeles, dos querubines, perdón. Uno representaba la justicia y el otro la rectitud. No se estaban mirando uno al otro, estaban como mirando hacia abajo. Por eso el sacerdote llegaba y metía su dedo en el plato y untaba 7 veces hacia el lado oriental. ¿Sabes qué estaba haciendo el sacerdote con la sangre de la becerra? Haciendo expiación por sus propios pecados. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliándose con Dios. Y después de que ya se reconciliaba con Dios, ahora se escuchaba la voz, ahora se manifestaba Dios en medio de los dos querubines. Y no sabes qué hacía, volvía a salir fuera y mandaba a traer un macho cabrío. Y luego, ¿sabes qué? Lo degollaban. Y la sangre del macho cabrío, ahora entraba con la sangre del macho cabrío al lugar donde estaba, al lugar santísimo, y hacía expiación. Metía el dedo en la sangre del macho cabrío y lo untaba 7 veces al lado oriental, y hacía expiación por los pecados del pueblo. Cuando hacía expiación, reconciliaba al pueblo con Dios. ¿Qué te trato de decir con esto?
Si el sacerdote entraba, mi hermano, inmundo, ahí caía muerto antes de llegar a ese lugar. Caía muerto. ¿Qué te quiere decir, mi hermano? Tú no puedes entrar inmundo ante su presencia. No puedes entrar. Porque Dios es un Dios de vivos, mas no de muertos. Todo está en la palabra. La palabra te cambia, te transforma, te santifica. Porque es la verdad que tiene el poder. Pero también te da vida para que puedas entrar con vida a su presencia. En pocas palabras, hermano, lo que te quiero decir es esto. Tú eres un templo. Y hoy Dios te dice esto. Primera de Pedro, del 14 al 16. Con esto finalizo. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro, 14 al 16. Ahí está el 5. ¿Dónde? Ahí está el 5. Primera de Pedro. Es Primera de Pedro 1, 14 al 16. ¿Qué dice ahí? Como hijos desobedientes y rebeldes. ¿O cómo dice? Déjenme pongo los lentes porque no. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Déjenme leer. Hermano, antes de conocer a Dios, ¿cómo andábamos bien? ¿Cuáles eran nuestros deseos? No, mi hermano, si te platicara mis deseos, es como Pablo dijo, yo lo hice por ignorancia, porque no lo conocía. Y usted y yo, mi hermano, todo lo que practicábamos era por ignorancia. Pero lo más tremendo para mí, mi hermano, es esto. Hoy pecamos como lo hizo Adán. ¿Sabía que Adán pecó con conocimiento? Sabía que si hacía eso, le iba a ir mal, porque Dios ya se lo hizo saber. Y muchos de nosotros, mi hermano, sabemos lo que es malo y aún así lo practicamos. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes saben que lo que han practicado era malo antes de cometerlo, de practicarlo? Pero aún así lo hizo. Te voy a decir por qué. Porque Dios lo mira, Adán, de todos los árboles del huerto vas a poder comer, pero ¿sabes qué? Nada más de ese árbol que está en medio no comerás de él. Está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás de él, porque ciertamente el día que de él coma vas a morir. ¿Y Adán qué hizo? Le impartió a su compañera. Entonces, mi hermano, ¿qué quiere decir? El diablo engañó a Eva, pero Adán pecó con conocimiento. Porque el diablo dijo, mira Eva, si comes, no, se te van a abrir los ojos. Es más, vas a ser una diosa. Se te van a abrir los ojos. Vas a ver lo que es bueno y lo que es malo. Y luego ella volteó del árbol y lo vio agradable entre sus ojos y hasta bueno para alcanzar sabiduría. Pero fue engañada ella. Pero Adán sabía las grandes consecuencias que iban a venir no solo para él. De hecho, hay una palabra que se acredita a esto, porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que le digas esto al pueblo. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, y la maldición. Y Dios le dio el consejo, escoge la vida y el bien para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Pero, ¿qué es lo que se tomó? ¿Qué tomó Adán? La muerte y la maldición. Por ello la palabra. Y por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. ¿O no? Entonces, mi hermano, es muy sencillo todo esto. Ni modo que usted y yo, mi hermano, estemos pecando, aunque sí cometemos ignorancia, porque a veces cometemos pecado y no sabemos que es pecado, porque solo tenemos conocimiento de ciertas cosas que son pecado. ¿O no? Yo puedo decir primero, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por los pecados de conocimiento, de obra, de pensamiento, y los que he cometido inconscientemente, porque a veces pecamos inconscientemente o conscientemente. Pero hay pecados, mi hermano, que cometemos, pero no sabemos que son pecados. Es más, un pecado muy común que comete la iglesia es cuando dice,
Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, esto es pecado. Hermano, hay muchas cosas que sabemos que es bueno hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Es bueno venir a la iglesia? Sí, es bueno. ¿Y por qué no viene? Y si no viene, es pecado. Porque la palabra de Dios te dice, y no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y más cuando aquel día se acerca. Hermano, yo te quiero decir una cosa. Toda la gente que ha muerto, hermano, se han llevado una sorpresa muy tremenda. Se han perdido. Gente que estuvo en la iglesia, pero vivieron, mi hermano, al 70, al 80. Si no vives al 100, de acuerdo a la palabra, te vas a perder. Si Adán por un pecado no entró, tú y yo por un pecado no entremos. Así como no. Él por uno no entró. Y nosotros, mi hermano, con uno. Digo, con uno fue echado fuera. Y tú y yo con uno no entra lejos. Así como tú. Lo que Dios me hizo entender, mi hermano, fue esto. Yo estoy a punto de manifestarme en algunos que verdaderamente me han creído y que se han sacrificado y se han estado consagrando y santificando, porque yo en cualquier momento voy a descender y voy a habitar dentro de ti. Y Dios me dio esta palabra y me dijo, llévame ahí a Juan 14. Y dije, me llevo ahí porque se me dice que es 21. Es el 24, 14-24. Miren lo que dice en la palabra. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me dio. Y luego os he dicho estas cosas estando con ustedes. Es que falta una parte permanente. Era el 23. ¿Qué dice ahí? Mire, esto es lo que Dios me dio para nosotros. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús dijo, el que me ama mi palabra guarda, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermano mío, en estos días, el Padre y Jesús vendrán y harán morada en ti, hermano, y algo poderoso va a acontecer en tu vida. ¿Qué dice en Hechos 5, 15 al 16? Esto es lo que me dijo Dios. Pero esto viene siendo en el 12, pero esto es lo que dijo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y lo sigue diciendo. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El 15 dice algo muy importante. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, puede ser cualquiera de ustedes, y la sombra no va a ser la de ustedes, va a ser de la que vino a morar en ustedes, la que le va a dar sanidad, hermano, la que le va a dar liberación, y la que va a dejar de ser atormentado. Los que están siendo atormentados dejarán de serlo. Hermano, yo no sé, pero esto es lo que Dios dijo, que en estos días va a empezar, mi hermano, a descender y va a empezar a posicionarse totalmente de tu vida. Y entonces, mi hermano, tu vida va a girar de una forma maravillosa. Y ahora la gente se va a dar cuenta que verdaderamente Dios es real. Hermano, en Durango van a empezar a acontecer cosas poderosas. Póngase sobre sus pies. Le voy a dejar el lugar a mi esposo un momento. Hermano, vamos a seguir hablando de esto. Fíjese de lo que hemos estado hablando. Cuando Dios dice un nuevo Génesis, hermano, Dios está viniendo a reenseñarte, porque muchos ya se desviaron de la realidad. Pero ¿sabe qué? Si usted ha vivido una vida equivocada, hermano, dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Si tú ya te equivocaste hasta el día de hoy, hoy puedes, mi hermano, enmendar tu vida correctamente como lo demanda Dios.